Libro del Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a estar estudiando hoy día ese capítulo 13, versículo 1. Creo que todos sabemos que esta semana que comienza el día de hoy, muchos la conocemos como lo que es la Semana Santa o la última semana. Y quisiera compartir este tema y hablar de lo que es el amor de Dios por nosotros, porque es un tema del cual tal vez hablamos mucho, lo estudiamos, pero que probablemente no lo logramos entender o no lo hemos entendido bien como es. Y es porque muchos de nosotros, hermano, por días, por meses, por años, hemos estado buscando el sentirnos amados. Hemos sido muchas veces intencionales en buscar la aprobación y el valor de otras personas y muchas veces en otras cosas. Incluso hay muchos que han vivido sus vidas, hermanos, sus vidas enteras simplemente por sentir lo que es el amor. Y nos damos cuenta de que probablemente muchos creyentes están ahí el día de hoy queriéndose sentir amados, que no han conocido lo que es el amor, que es el mayor amor que podemos tener. Y no hay mayor amor que el sentirse amado, pero por Cristo. A muchos les gusta ser conocidos, tener amigos, que donde quiera que vayan, hermanos, los saluden, los reconozcan. Pero no hay nada mejor, no hay nada más grande que ser conocido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el que me ama a mí y lo ama a usted de verdad. Así que mire lo que dice ahí en Juan capítulo 13, versículo 1. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Incline su rostro, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que hable a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en los... Amén y amén. Puede repetir después de mí: ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos. Amén. Usted es de bendición en donde quiera que se encuentre. Amén. Le ruego por favor, si tiene su celular, que lo apague o que lo ponga en vibración para que no suene mientras está la predicación. El resumen de esta enseñanza dice así: amamos hasta que nos traicionan. Jesús continuó a la cruz a pesar de la traición. Amamos hasta que nos abandonan. Jesús amó a través del abandono. Amamos hasta un límite. Jesús nos ama hasta el fin. Vamos a ver estos 3 puntos en esta mañana. Vemos en este capítulo, capítulo 13, que el ministerio de Jesús se acerca a su final. Dentro de unas pocas horas Él va a ser traicionado, va a ser vendido, va a ser apresado, negado, juzgado, azotado y posteriormente Él va a ser crucificado. Pero antes de llegar a este momento, hay algo que Dios quiere enseñarnos a usted y a mí. Y en nuestro pasaje que vemos hoy día, Juan 13, comienza el día jueves. Pero 4 días antes de eso, 4 días antes del día jueves, para nosotros o para muchos, hermano, cuando leemos la palabra, vemos que tal vez era imposible pensar que la historia de Jesús terminaría de esta manera. Para aquellos que lo han leído, el día lunes Jesús entra en Jerusalén montado en un burrito y entra en Jerusalén y fue recibido por una multitud que lo alababa y que gritaba a gran voz y con palmas y batían las manos diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, exaltado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque veían en Jesús a un Salvador. Eso fue el día lunes. El día martes Jesús se dispone a ir al templo. Y al llegar al templo dice que ve a hombres que están ahí y han convertido el templo en un lugar para vender cosas. Prácticamente habían hecho del templo un mercado.
Jesús toma, dice, un azote y comienza a voltear las mesas y a limpiar el templo. Y les dice: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Jesús limpia el templo el día martes, el día miércoles y el día jueves. Jesús se dedica a enseñar en el templo, a proclamar el reino de Dios. Hermanos, se dedica a confrontar a los falsos maestros, a instruir a aquellos que se creían los instructores. Pero al acabar el día jueves, Jesús llega a un momento, llega la noche del día jueves y Jesús decide: yo quiero pasar el último tiempo con mis discípulos amados. Y Él los convoca al lugar llamado el aposento alto, que el aposento alto simplemente era el segundo nivel o el tercer nivel de una casa en aquel tiempo. Y ahí Él se reúne con sus discípulos para pasar esa última noche del jueves. Pero es interesante que el apóstol Pablo nos dice que ese no era un jueves cualquiera. Ese era el jueves justo antes de celebrar la fiesta de la Pascua. Estamos, hermano, a punto de entrar al momento central del peregrinar de Jesús. Y Dios, hermano, habiendo preparado, habiendo entretejido su historia de una manera tan perfecta, que el día de su muerte iba a ser el mismo día en donde los judíos celebran la fiesta de la Pascua. Él iba a ser ese cordero que sacrifican por el perdón de los pecados. Y si usted está aquí el día de hoy, o los que nos están viendo por la transmisión, y se preguntan: ¿qué es la fiesta de la Pascua? ¿No es la fiesta de la Pascua una fiesta de conejos y de huevitos de chocolate? Y no, hermano, eso es lo que ha querido hacer la industria el día de hoy. Pero la fiesta de la Pascua no es eso. La fiesta de la Pascua es una celebración del pueblo judío en donde, escuche bien esto, el pueblo se reunía en Jerusalén, oiga, para sacrificar corderos, para así recordar la matanza de corderos que ellos realizaron en Egipto, cuando Dios envió a su ángel de la muerte a acabar con todos los primogénitos de Egipto. Y entonces Dios le dice a su pueblo: sacrifiquen corderos y su sangre pónganla en las puertas, de forma tal que cuando el ángel pase, el ángel de la muerte pase, sus vidas sean preservadas. Hermano, la fiesta de la Pascua era un recordatorio de que Dios es un Dios libertador, que es un Dios perdonador, que es un Dios, que es un Salvador. Y Él le dice a su pueblo: celébrenlo para que ustedes se recuerden, miren hacia atrás y recuerden la obra que yo he hecho con ustedes. Recuerden que para ustedes haber sido salvos, un cordero inocente tuvo que ser sacrificado. La fiesta de la Pascua, oiga, era un memorial de salvación de Dios que su pueblo realizaba. Y ese cordero que en esta ocasión, este día jueves, iba a ser celebrado, ese día jueves y día viernes, no era un cordero como los que normalmente sacrificaran. Ese cordero era nada más y nada menos que Cristo, el cordero inocente que vendría a quitar los pecados de su pueblo. Y ahí nos encontramos nosotros. Jesús va a morir el viernes, pero antes de llegar ahí, Él tuvo la oportunidad de celebrar la fiesta, esta fiesta de la Pascua con sus discípulos. Una celebración que cuando leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 15, dice que Jesús dice: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de perecer. Jesús había deseado estar con sus discípulos. Jesús tuvo la oportunidad de celebrar este tiempo con sus amados. Ahora,
Quizá usted se preguntará, pero si la fiesta de la Pascua se celebraba el viernes, ¿por qué Jesús lo celebra el día jueves, por la noche? ¿Por qué? Y es que, para aquellos que no lo sabían, los judíos galileos celebraban la Pascua el jueves por la noche, mientras que los judíos de Judea lo hacían el viernes. Y es por eso que Jesús tiene la oportunidad, antes de ir a la cruz, en jueves en la noche, celebrar con sus discípulos lo que es la Pascua. Y ahí nos encontramos reunidos alrededor de la mesa, Jesús con sus discípulos. Probablemente, hermano, algunos de los discípulos peleándose por querer estar sentados al lado de Jesús. Quizá otros quejándose de su día. Mira cómo anduvimos por las calles, anduvimos predicando, anduvimos enseñando y no nos ponían atención, no nos escuchaban. Probablemente otros simplemente estaban hablando entre sí cosas que habían sucedido. Otros tal vez estaban ahí callados, pero ahí estaban los 12 reunidos, momentos antes de que la historia del mundo cambiase para siempre, hermano, viviendo sus vidas sin saber qué estaba por acontecer. Sin embargo, Jesús sí sabía. El pasaje del día de hoy nos dice que, hermano, Jesús sabía que su hora había llegado. Él sabía que él tenía 15 horas de vida. Él era consciente de que la hora de su sacrificio se acercaba. Él ahora está sentado junto a sus discípulos, pero sus ojos están mirando hacia la cruz. Él sabía el dolor que él padecería. Sin embargo, él también sabía que para eso él había venido al mundo. Él sabía que eso era parte del plan que él, el Espíritu Santo y Dios el Padre habían predeterminado desde antes de la fundación del mundo. El día cuando el Hijo del Hombre, hermano, pisaría la cabeza de la serpiente para siempre. Y dice Colosenses que expondría, hermano, a las potestades y principados, haciendo espectáculo de ellos. Nos dice Pablo en la carta a los Colosenses. La hora había llegado, el momento había llegado. Y si pensamos nosotros un instante en este momento, pensemos como un reloj de arena. Un reloj de arena que tiene 2 cámaras, una cámara de cristal arriba y otra de abajo, y una conexión en el medio. Cada grano de arena que simboliza los días, la hora, los minutos que le quedaban a Jesús antes de partir. Él era consciente de cada grano de arena. Él era consciente de que cada momento, hermano, él sabía que el tiempo de completar su misión estaba por terminar. Él miraba ese reloj de arena y él sabía: mi hora ha llegado, para esto he venido. Y cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que podemos entender, oiga bien, que el amor de Jesús no fue simplemente ir a la cruz. Que Jesús nos amó a cada uno de nosotros, me amó inclusive antes de ir a la cruz, porque Él vivió su vida, su peregrinar en medio nuestro, sabiendo detalle a detalle, de forma perfecta, todo cuanto iba a acontecer. Jesús sabía que ese viernes Él iba a padecer en manos de los peores pecadores. Él iba a sufrir la peor de las muertes, pero hermano, lo iba a hacer por personas como usted y como yo. Y honestamente, hermano, sabiendo todo esto, me pregunto cómo Cristo, hermano, no se quebró. Y solamente es porque Él es Dios. Él podía soportar, hermano, vivir su vida completamente sabiendo que esto iba a acontecer. Él era consciente de todo cuanto iba a pasar. Él sabía que uno de sus discípulos, Judas, lo iba a traicionar.
Él sabía que la gente, hermano, que un día lo había aclamado, Hosana, 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 al otro día lo iban a insultar. Él sabía que los guardias, hermano, lo iban, hermano, a apresar, que cuando lo tenían prisionero, esos guardias lo iban a escupir. Otro lo azotaría, le quitarían sus ropas. Él sabía que con corona de espinas lo coronarían. Él sabía que su mejor amigo lo iba a abandonar, que sus discípulos amados no estarían con él en el último momento de su vida, que en una cruz terminaría y traspasado por clavos él iba a morir. Él sabía que su hora había llegado. Él sabía, hermano, que para eso él había venido. Es normal preguntarse, Señor, ¿pero cómo? ¿Cómo soportaste todo esto? Hermano, para Jesús hubiera sido justificable haber pasado sus 33 años de vida de peregrinaje, hermano, aquí en medio nuestro, deprimido. Hubiera sido justificable, hermano, pasarse sus 33 años postrado, llorando, cuestionándose, quejándose. Sin embargo, esa no es la actitud que tiene Jesús. Y el autor de Hebreos nos dice la actitud que Jesús, hermano, después de ir a la cruz, en el momento de estar en la cruz y previamente al estar a la cruz tenía. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano, por el gozo puesto delante de él, Jesús vivió, padeció y murió con los ojos puestos en algo mayor, en algo que traería gozo a su alma. Él vivió sabiendo, hermano, que su dolor y su padecimiento le permitiría redimir y salvar a sus escogidos, a sus amados. Jesús, hermano, no tenía puestos los ojos en este mundo desechable, sino que él tenía puestos sus ojos en la gloria venidera, la cual él haría parte a aquellos que eran el objeto de su amor. Y por esa razón él estuvo dispuesto a vivir esa vida sabiendo detalle a detalle su padecimiento. Sin embargo, el camino para Cristo no fue una calle asfaltada, no fue algo bonito, no fue que él, hermano, siendo Dios, dijo, bueno, como yo soy Dios, voy a bloquear todos mis nervios, todo mi sistema nervioso para no sentir dolor, para no sentir lo que voy a pasar. No, él sintió el dolor que pasó en la cruz. Hermano, el camino no fue un camino asfaltado, fue un camino pedregoso, un camino que trajo sufrimiento a su alma, un camino que le llevó a un momento, hermano, de su vida, cuando fue al Getsemaní, decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía dolor por lo que iba a sufrir, pero a la misma vez tenía un gozo, sabiendo lo que su sacrificio traería a nuestras vidas. Esto es muy similar a las mujeres cuando están embarazadas. Cuando se enteran que hay vida en su vientre, ellas se ponen, ha pasado que ve a una hermana o un hermano que cuando tiene a su esposa que está embarazada, hermanos, se ponen muy contentos. Las mujeres se ponen muy alegres, comienzan a hacer planes, comienzan a comprar cosas, a arreglar las habitaciones, pero juntamente con ese gozo vienen también dolores.
Comienza el dolor de la espalda, vienen las náuseas, los vómitos, los pies se hinchan, algunas comidas no saben bien, algunas no quieren saber de los esposos. Otras tienen que dormir sentadas porque sienten que se asfixian. Y eso sin contar el momento del parto, cuando ya van a tener al niño, hermano. Porque según los expertos dice que es la combinación de varios dolores al mismo tiempo. Dolor de muelas, dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor de espalda, todos al mismo tiempo. En ese instante, alguien dijo por ahí, solo la mujer que ha tenido dolores de parto puede entender cuando un hombre tiene gripe. Pero la mujer tiene mucho dolor, tiene mucho sufrimiento. Pero ¿qué es lo que hace que ella se mantenga firme? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene firme y con gozo? ¿Por qué, hermano, inclusive después de haber pasado el dolor, dice yo quiero tener otro niño? ¿Por qué? Porque su corazón, sus ojos están enfocados en algo que es más grande que el dolor presente, el gozo de traer una vida al mundo, el amor por su hijo, y eso es lo que las mantiene firmes. De la misma manera, hermano, Jesús pone su mirada en la gloria futura. Jesús pone su mirada en lo que este sacrificio va a conseguir. ¿Y qué es lo que va a conseguir? Que es redimir a aquellos que Él ama, a aquellos que son suyos. Jesús sabía que su hora había llegado, pero no solamente para morir. El apóstol Juan nos dice que Jesús sabía que su hora había llegado de pasar de este mundo al Padre. Era el tiempo de Él, hermano, padecer, pero era el tiempo de Él de morir, pero también era el tiempo de regresar a su Padre, regresar a su gloria, a la gloria que siempre tuvo, a la gloria que, hermano, que en un momento cuando Él está orando por nosotros, en Juan 17 dice: Padre, devuélveme la gloria que tú y yo tuvimos. Es tiempo de regresar al Padre. Pero Él sabe, oiga bien, que la dirección para llegar al Padre, cuando Él la coloca en el GPS, hermano, esa dirección al Padre es de esta manera: tienes que bajar hacia la muerte, tienes que subir por el camino de la resurrección, llegas a la ascensión y te detienes ahí para la exaltación, en donde serás exaltado. Ese es el camino, y ese es el camino para usted y para mí. Si nosotros queremos llegar al Padre, debemos de morir, porque cuando morimos Él nos va a resucitar, y en un momento, hermano, ascenderemos a Él, y posteriormente seremos exaltados y disfrutaremos como hijos suyos. Pero no podremos llegar al Padre sin muerte. Para llegar ahí tenemos que pasar por la muerte. Jesús iba a regresar al Padre para disfrutar de esa gloria que un día tuvo, esa misma gloria que cuando leemos Juan 17, Él ora al Padre y le dice: Señor, devuélveme la gloria que yo tenía antes de toda la creación, la gloria que yo disfrutaba contigo. Él iba a volver al Padre. Y ahora aquí, luego de haber dicho esto, Juan nos trae a lo que es el punto central de nuestro tiempo, lo que justifica su venida, la razón de sus padecimientos. Y Juan dice: el amor por los suyos. Dice Juan que Cristo había amado a los suyos. En el pasado, antes de conocerlo, los amó. En el proceso, cuando estaba con ellos, los estaba amando. Y posteriormente a eso, Él había prometido que los iba a seguir amando hasta el fin. El amor se vuelve el tema más común en los próximos 5 capítulos del Evangelio de Juan. A partir, hermano, de Juan comienza hablando del amor en el capítulo 13 y termina hablando del amor en el capítulo 17, versículo 26. Amor, amor, amor. Todo para recordarle a su pueblo, recordarle a los suyos
lo mucho que los amó. Pero fíjese algo interesante que el apóstol Juan especifica aquí y dice, habiendo amado a los suyos. Oiga bien lo que dice Juan, habiendo amado a los suyos. El teólogo inglés John Owen escribió una vez acerca de esto, de amar a los suyos. Y él dice, Cristo estima más que el mundo entero, más que el mundo completo. Cristo estima al creyente más malo, al más débil, al más pobre de la tierra. ¿Por qué? Porque ese creyente es suyo y los suyos son el objeto de su amor, y a los suyos Él amará hasta el fin. Ahora, hermanos, cuando nosotros venimos a la palabra y leemos esto y decimos, el Señor nos ama, ama a los suyos y los ama hasta el fin. Pero cuando leemos esto, suena muy bonito, suena muy, wow, qué bonito suena. Pero ¿lo entendemos? ¿Sabemos las implicaciones de lo que Jesús nos ama hasta el fin? ¿Entendemos eso? ¿Verdaderamente entendemos eso en nosotros? ¿Lo interiorizamos? Esa verdad de que Él nos ama hasta el fin. ¿Entendemos lo que significa, hermano, que Él haya amado a los suyos y dice hasta el fin? James Hastings, que fue un ministro escocés, en su comentario de exposiciones del Evangelio de Juan, tiene, hermano, creo que la mejor definición de lo que significa esto. Y quiero que usted pueda leer ahí, le va a aparecer en la pantalla, palabra por palabra lo que él dice que significa hasta el fin. Porque de esa manera es que Cristo nos ama. Él dice, hasta el fin, esta es la medida del amor del Salvador. Y la frase no significa solamente mientras vivió, sino también en el grado más alto, hasta lo sumo. No es simplemente una medida de tiempo, sino una medida de calidad y la pasión del amor. No es solamente hasta el fin de su vida, sino hasta el final del amor, hasta los límites de un amor sin límites. No hay condiciones, ni barreras, ni límites. Coloca el extremo donde quieras o como quieras. Dibuja la circunferencia tan ancha como puedas. Él lo llena todo con su amor. Él ama hasta el fin de su vida, el fin de nuestra vida, el fin del mundo, el fin del tiempo. Más que esto, hasta el fin de una cosa sin fin, hasta el límite extremo de lo ilimitado, el fin mismo del amor mismo. Eso significa el que Él nos ama hasta el fin. El apóstol Pablo quería que nosotros entendiéramos, y él escribe en Efesios 3:17, él dice, amados, yo estoy orando por ustedes. Y miren cómo lo dice, también ruego que arraigados y cementados en amor, dice, ustedes sean capaces. Oiga bien, Pablo pide para que nosotros podamos entender y tengamos la capacidad, dice, de comprender con todos los santos, oiga, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer del amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo quería que nosotros entendiéramos esta verdad, que entendiéramos qué implica que somos el objeto de su amor, que somos amados. Hermano, el amor de Cristo por nosotros es un amor inquebrantable, un amor que no tiene grietas. Si Él comenzó a amar, Él va a amar hasta el fin. Y no importa dónde usted esté hoy, no importa, hermano, lo que esté viviendo hoy, Él lo ama. Y hay momentos que quizás, hermano, no podemos sentir, no lo podemos ver. Están pasando cosas en nuestra vida, pero Él nos ama y nos amará hasta el fin, dice la palabra. Hasta el fin. A.W. Pink, en su comentario sobre Juan 13, dice esto:
El que nos ame hasta el fin significa que Él nos ama hasta el fin, oiga, de nuestros fracasos. Él nos ama hasta el fin de nuestras rebeliones. Él nos ama hasta el fin de nuestra indignidad. Él nos ama hasta el fin de nuestra más profunda necesidad. Hermano, Jesús no nos amó en abstracto. Su amor no es algo que solamente es en el pensamiento, un ideal. El amor de Jesús es algo que podemos sentir, es algo que podemos palpar, es algo, hermano, que podemos tocar. El amor de Dios es algo real. Es algo real. Incluso, no sé si se ha fijado, pero este pasaje que leímos hoy, hermano, que estamos estudiando hoy, es la introducción al momento en donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. Jesús amó a sus discípulos y les amó sirviéndoles de tal forma que ellos no pudieron decir, mientras Jesús estaba con ellos no pudieron decir: Señor, tú nos dijiste que nos amaste, pero nunca nos lo demostraste. No, hermano, llegaron un momento donde, si usted puede imaginar un poco, hermano, llegaron, y hacemos un paréntesis aquí, pero imagínese, los discípulos llegaron al aposento alto. Probablemente se sentaron, hermano, estaban ahí, llegaron corriendo, se sentaron, estaban sudados, los pies llenos de lodo. Hermano, algunos sintiéndose que habían ganado el cielo por haber obrado, hermano, con Cristo, por la forma en que habían ministrado, por la autoridad que tenían, como en un momento compartieron la palabra. Allí estaban ellos sentados. Incluso, hermano, unos estaban peleándose para saber quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda de Cristo cuando estuviera en su gloria. Y ahí estaban, hermano, esos discípulos creyéndose, hermano, que son los superiores. Y ahí estaban, hermano, probablemente, digo probablemente porque no lo sabemos, pero probablemente ellos estaban ahí hablando, diciendo: sabes, yo no le voy a servir a nadie más que a Jesús. Yo no me voy a convertir en siervo de ninguno más que de Jesús. Yo no voy a estar por debajo de ninguno más que de Jesús. Probablemente ese era el pensamiento de ellos. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Cómo los amó? Dice que Él toma la vasija, toma la toalla y le lava los pies a los discípulos. Jesús los amó, y en su amor santo, un amor que no podía permitir que lo impuro de sus pies estuviera con ellos, Jesús los amó sirviéndoles de manera palpable, pero también los amó, hermano, cumpliendo toda la ley de Dios, para que cuando ellos fueran a la presencia de Dios pudieran ser galardonados con la justicia de Cristo. Pero también los amó muriendo por ellos, pero no muriendo cualquier muerte. Hermanos, muchas veces nosotros miramos a la cruz y pensamos: qué bonito, Jesús murió en la cruz por mí, qué bonito, y ahí lo dejamos. Pero no sabemos lo que la muerte significó para Él, el dolor que Él pasó para que nosotros pudiéramos estar el día de hoy, cada uno de nosotros, sentados ahí donde estamos. No lo sabemos. Dane Ortlund, en su libro Manso y Humilde, él escribe una porción larga de lo que entiende que fue el sacrificio de Cristo en la cruz, sus implicaciones, y quiero tomarme el tiempo para leerlo. Él dice esto: esto es una especulación, pero no creo que haya sido el sufrimiento físico lo que mató a Cristo. ¿Qué es la tortura física en comparación con el peso total de siglos de ira acumulada sobre sí? Esa montaña de horrores acumulados. ¿Cómo retuvo Jesús incluso la cordura psicológica al absorber el castigo total de cada pensamiento? Oiga, en la cruz Cristo pagó por cada pensamiento pecaminoso que usted y yo tenemos. ¿Cómo retuvo Jesús incluso la cordura psicológica
al absorber el castigo total de cada pensamiento y acto lujurioso proveniente del corazón del pueblo de Dios, y esto solamente para mencionar un pecado. Quizá fue la desolación lo que finalmente lo llevó a la muerte. Si sudó sangre al pensar en el abandono de Dios cuando estaba en el Getsemaní, ¿cómo habría sido vivirlo? ¿No habrá sido la pérdida del amor de Dios en su corazón y no la falta de suministro de oxígeno en sus pulmones lo que lo mató? ¿Quién podría mantener la estabilidad mental al sufrir lo que el pueblo de Dios merecía? El castigo de todos sobre él. Y bien podemos creer que nuestro Señor, aunque murió en la cruz, no murió por la cruz. Jesús murió por un corazón roto. El gran amor en el corazón del universo estaba siendo rasgado en dos. La luz del mundo se estaba apagando y el desahogar de esa ira justa, Dios no estaba golpeando a un árbol moralmente neutral, estaba hiriendo al amoroso. La belleza y la bondad estaban siendo convertidas en desfiguración y vileza. Como dice Isaías, Él fue azotado y herido de Dios y abatido por nosotros. Hizo esto para que los feos e impíos pudiéramos recibir belleza, paz y perdón. Nuestro cielo a través de su infierno, nuestra entrada en el amor a través de su pérdida. Esto era lo que significaba amar hasta el fin. Pasar por el horror de la cruz y beber el torrente de inmundicia, los siglos y siglos de pecado, recibir todo lo repugnante incluso ante nuestros ojos. Pero ¿por qué aceptó pasar por esto? ¿Por qué sufrió la condenación, el horror de ese tiempo infernal cuando era la única persona que no lo merecía? ¿Por qué? El pasaje de hoy lo dice: como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Al ir a la cruz, Jesús, hermano, no retuvo nada para sí. Todo cuanto tenía lo dio por amor a los suyos. Y la pregunta para usted y para mí el día de hoy, al entender, hermano, un milímetro, un poquito, al poder ver, hermano, limitadamente lo que implicó que usted y yo seamos el objeto de su amor, la pregunta para nosotros el día de hoy es: ¿cómo vamos a reaccionar a eso? ¿Seguiremos ignorantes? ¿Cómo mi vida debe mostrar que yo soy el objeto de su amor? ¿Cómo voy a, hermano, hoy día a salir de esas puertas sabiendo hoy, habiendo sido instruido, que el amor, hermano, del cual yo canto, el amor del cual levanto mis manos, es un amor que se me ha prometido dárseme, no hasta el día de mañana, hasta el final, hasta el fin de los finales? ¿Cómo vamos a responder a eso? ¿Qué evidencia habrá en nuestra vida? Y lo primero que debe haber en nuestra vida es gratitud. Gratitud. Al reconocer, hermano, que hemos hablado, hermano, lo que hemos hablado, lo que debe brotar de cada uno de nosotros es adoración a nuestro Dios. Es poder venir delante de Él y decirle: Señor, gracias. Pero no solamente de palabras, sino con una vida, hermano, que demuestre el agradecimiento hacia Él. La gratitud debe ser una respuesta natural, hermano, por agradecimiento a lo que Él ha hecho por mí. Es algo que debe de salir de mi corazón. Cuando yo entiendo realmente, hermano, que yo merezco ser condenado, que yo merezco la ira de Dios, sí, pero alguien se interpuso en medio y cargó en sus hombros, hermano, esa ira, sí. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Dar gracias.
¿Qué voy a hacer? Alabar su nombre. ¿Qué voy a hacer? Proclamar su grandeza. Que donde quiera que yo llegue, cuente sus maravillas. En el trabajo, en el hogar, en la escuela, la gente tiene que saber que, hermano, yo soy salvo y que soy un amado, que Cristo me amó. Pero muchas veces, hermanos, en los creyentes, más que gratitud, hay quejas. Más que gratitud, hay cuestionamientos. Y más que gratitud, hermano, muchas veces hay ingratitud en nosotros. Pero si yo sé hoy que Dios me ama, hermano, que Él es bueno y que Él es soberano, todo cuanto tengo o no tengo es fruto de su amor por mí. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué va a traer eso a mi vida? Y lo primero tendría que ser agradecimiento y adoración. El segundo lugar, hermano, cuando yo sé que yo soy el objeto de su amor, en mi corazón debe haber una actitud humilde. Como creyentes, cada uno de nosotros debería ser la persona más humilde que pueda haber, hermano, porque yo he reconocido que yo no he hecho nada para ser amado por Dios. Debería de haber en nosotros humildad. Hermano, el viernes hablábamos de la venida del Señor. Yo le decía, hermanos, qué triste sería para cada uno de nosotros saber que, hermano, pudimos haber arreglado un pleito que teníamos con un hermano, pero por el gran orgullo que tenemos, que se nos nota en la cara el orgullo que tenemos, no lo hacemos y preferimos irnos al infierno por no ir a hablar con el hermano, con la hermana y pedirle perdón. Con el esposo, con la esposa, con el hijo, hasta con el chucho, les decía yo. Preferimos ser condenados antes de dar nuestro brazo a torcer. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted, hermano? Para que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de los cielos y la tierra, ¿quiénes somos? ¿Qué hemos hecho para que Él nos amara? Y Él nos ha amado por pura gracia. Y muchas veces vivimos pensando, hermano, que lo merecemos todo, cuando realmente no hemos hecho nada por merecer el amor de Dios. El pastor John MacArthur, hablando de este tema, dice: toda gracia, y esto es un recordatorio para usted y para mí, toda gracia, toda misericordia, todas las bendiciones sin límites, todos los dones, todos los regalos abundantes que son derramados para siempre en aquellos que le pertenecen, son el producto de su amor infinito. Si hoy día estamos vivos, hermano, es solo por el amor de Dios y la gracia de Dios. Hermano, lo único, oiga bien, lo único que nosotros hemos puesto en este proceso de salvación, en este plan de salvación, la única cosa que nosotros hemos traído, ¿sabe qué es? Nuestro pecado. Porque Dios se ha encargado de hacer todo lo demás. Por lo cual, hermano, Él quiere que los suyos, que cada uno de nosotros podamos vivir humildemente delante de Él. En tercer lugar, debe haber a mí una actitud de rendición y arrepentimiento. Yo debo todos los días tener una actitud de postrarme delante de Dios, de rendir mis planes, mis sueños, mis proyectos, todo rendirlo por completo a Él, ponerlo a sus pies. Yo debo tener una conciencia real, hermano, de que cada pecado que yo cometí, sangre y dolor se pagó por eso.
Y eso tiene que traer a mi vida una conciencia de arrepentimiento total, de tener una vida de arrepentimiento. Cuando yo sé, hermano, que yo soy el objeto de su amor, yo no puedo simplemente tener momentos de arrepentimiento. Yo debo tener una vida de arrepentimiento. Donde yo estoy delante de Dios, hermano, cada día, Señor, diciéndole: Señor, perdóname, Señor. Tú no eres digno de que yo peque contra ti, de palabra, de hecho, de pensamiento. No eres digno de eso, porque tú me has amado demasiado y tu amor no merece eso. Deberíamos de tener una vida de arrepentimiento. Usted se ha dado cuenta de que cuando nuestros hijos están pequeños y han hecho algo malo o están haciendo algo malo, y alguien se le acerca y le dice: le voy a decir a tu papá, ¿qué hacen rápido? Se asustan, abren los ojos. ¿Por qué? Porque ellos aman a sus padres y no quieren deshonrarlo. De la misma manera, en nosotros tiene que haber ese dolor por nuestro pecado, ese sentimiento que nos pese cuando sabemos que le hemos fallado a Dios. Yo debo tener una vida de arrepentimiento y rendición. Yo debo tener una vida como el apóstol Pablo nos manda en Gálatas capítulo 2 versículo 20, que él dice: con Cristo. Es una actitud de vida. Él dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Debe haber una vida de arrepentimiento. Como Él me ama, yo quiero vivir por Él. Como Él me ama, yo quiero vivir de una manera que traiga gloria para Él. En cuarto lugar, cuando yo entiendo que soy el objeto de su amor, yo vivo amando a los suyos. ¿Ama usted a su prójimo? Cuando yo estoy consciente de que Dios me ama y que me ama hasta el fin, yo busco intensamente dar a otros de lo que yo he recibido. Incluso es el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, cuando nosotros entendemos eso, damos el amor a los demás. Pero ¿cuánto fallamos en eso? ¿Cuánto fallamos en eso? Nosotros muchas veces pensamos que somos dignos de ser el objeto del amor de Dios, de que somos dignos de que Dios nos ame, de que somos dignos de que Dios me perdone. Pero si mi hermano peca contra mí, no, él no es digno de que yo lo perdone. Él no es digno de mi amor. E incluso muchas veces nos justificamos y decimos: sí, yo lo amo, pero ahora me estoy cuidando de él. Sí, yo lo amo, pero yo tengo que cuidarme, yo tengo que amarme yo también. Yo lo amo, pero de lejos. Bueno, sí, ya lo perdoné, pero hasta ahí llegamos. Pero eso no es el mandamiento que tenemos de Cristo. Ese no es el ejemplo que tenemos de Cristo, que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Al que le negó, al que lo abandonó, a usted y a mí que seguimos pecando, Él nos ama hasta el fin. Y finalmente, esto es una lista, hermano, resumida de actitudes, de evidencias que muestran que nosotros somos el objeto de su amor. Pero sería incontable las cosas que debemos hacer. Pero el yo reconocer que soy el objeto de su amor debe hacerme vivir confiado y con fe. Cuando yo reconozco que Él me ama, yo vivo con esperanza. Yo puedo mantenerme de pie en medio de la adversidad y en medio de cada tribulación. Saber que Él me ama me da confianza para yo, hermano, independientemente de la situación en la que me encuentre, poder decir: yo estoy seguro que Él está conmigo, hermano, y que es más grande que cualquier cosa que yo pueda vivir.
No importa quién se levanta en mi contra, no importa lo que venga, yo puedo estar seguro. Yo he conocido, hermano, al que está conmigo y está por mí. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice esto en el capítulo 8, versículo 38. Él dice: yo estoy seguro, yo estoy persuadido, yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo estoy convencido de eso, hermano. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, ni yo mismo puedo separarme del amor de Dios. Y hermanos, mientras más nos acercamos a Dios, más confiados podemos vivir. El apóstol Juan decía: el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Pero tengo que caminar cerca de Él, tengo que conocerle a Él. Esto es muy similar, hermano, a cuando a veces nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos algo. Por ejemplo, un padre que le enseña a su hijo a nadar. Él va y lo pone en la orilla de la piscina, le pone sus salvavidas, y el padre se va a lo más profundo y el niño se queda en la orilla, tiene un salvavidas, pero el niño está llorando. Pero su papá lo está llamando y le está diciendo: ven, ven, ven. Y el niño tal vez empieza a nadar poco a poco a donde está su padre, pero mientras va nadando, hermano, va llorando porque quiere llegar a donde está su padre. Hasta que él empieza a acercarse a su padre, entonces el llanto empieza a cesar y una sonrisa en su rostro empieza a salir. ¿Por qué? Porque él está junto a aquel que le da seguridad. Él está junto a su padre que lo ama y que él sabe que su padre no lo dejará que se hunda. De la misma manera, hermanos, Dios quiere que estemos cerca de Él y lleguemos confiados a Él. Muchos de nosotros hemos querido estar nadando solos. Queremos andar como llaneros solitarios. Y aunque decimos: yo sé que Dios me ama, yo sé que yo soy el objeto de su amor, muchas veces en la práctica evidenciamos que no le creemos. Muchas veces decimos: Señor, yo sé que tú me amas, pero en mi vida diaria yo demuestro que no he creído en Él, que no siento su amor. Y yo quiero decirle en esta mañana, hermano, su Dios lo ama. Su Dios lo ama. Usted es amado de Dios. Usted es la niña de sus ojos. Hermano, Él padeció, vivió, murió por cada uno de nosotros porque nos ama. ¿Qué más tiene que hacer Él para demostrarnos su amor? ¿Qué más tiene que hacer Él para recordarnos que Él nos lo ha dado todo? ¿Qué más? Cumplir algunos caprichos. Nosotros, hermano, somos amados de Él. Él nos ama. ¿Qué tiene que hacer? Él ya ha hecho todo para que usted y yo entendamos que Él nos ama. Hermano, y si usted está aquí el día de hoy y usted dice: no siento que Él me ama, yo quiero decirle que sí, que Él lo ama. Que aunque no lo sienta, Él está ahí presente y lo ama. Que aunque tenga sueños y anhelos no alcanzados, Él lo ama. Que aunque condiciones económicas hayan venido a nuestras vidas, Él nos ama. Que aunque enfermedad haya tocado a nuestra puerta, Él nos ama. Que aunque la muerte o el abandono hoy esté en nuestras vidas, yo quiero recordarle que Él nos ama y nos amará hasta el fin. Nos amará hasta el fin. Permítame cerrar con una historia que quizás algunos ya han escuchado, pero que pudiéramos utilizarla para ilustrar lo que hemos querido traer el día de hoy.
En el año 1962, Dick y Judy Hoyt recibieron en sus brazos a su hijo Rick, quien nació con una parálisis cerebral debido a complicaciones durante el parto. Rick había nacido con el cordón umbilical en su cuello, lo cual le afectó el nivel de oxígeno a su cerebro. Los médicos le dijeron a los Hoyt que su hijo sería un vegetal y que lo mejor sería internarlo en una institución y olvidarse de él. Sin embargo, Dick y su esposa Judy decidieron desafiar las expectativas y brindarle a Rick la mejor vida posible. A medida que Rick crecía, sus padres notaron su inteligencia y su deseo por las actividades físicas, aunque debido a su condición, para él era imposible poder realizar cualquier actividad física. A los 11 años, Rick expresó a su padre su deseo de participar en una carrera benéfica para ayudar a un compañero que había sufrido una parálisis por un accidente. La carrera era de 5 millas. Aunque Dick, su padre, no era corredor, decidió empujar a Rick en una silla de ruedas para cumplir su deseo. Al terminar su carrera, Rick le dijo a su padre: papá, cuando corremos, siento que mi discapacidad desaparece. Siento que puedo volar, que soy libre. Esta primera experiencia en carrera fue transformadora para Dick y para Rick. Y para este momento, Dick decidió entrenar fuertemente para empujar a su hijo carrera tras carrera. Se convirtió en un equipo inseparable. Se convirtió en el Team Hoyt y participaron en más de 1100 carreras, incluyendo maratones, teatlones e incluso el hombre de hierro. Cuando corrieron el maratón de Boston, le exigieron que debía calificarse con el tiempo de Rick, que era 20 años menor. Corrieron ese maratón 32 veces. Rick, su niño, su hijo, murió en mayo de 2023, el año pasado. Y antes de morir, él decía, oiga bien, anhelo llegar al cielo para poder abrazar a mi papá, para darle gracias por empujarme siempre hasta la meta, por no rendirse conmigo, por cada sudor, por cada lágrima, darle gracias por permitirme volar y haberme permitido disfrutar de tantas victorias, darle gracias por haberme amado hasta el fin. Hermanos, de la misma manera, yo anhelo llegar al cielo y abrazar a Cristo, para darle las gracias, por haberme empujado, por no haberse rendido conmigo, por haberme amado de tal manera, de tan profunda como lo ha hecho. Dick Hoyt no se cansó con la discapacidad de su hijo. De la misma manera, hermano, Dios no se cansa de la discapacidad espiritual suya y mía. Él ha decidido empujarnos hasta la meta. Llegaremos a la meta seguros, porque Él nos hará llegar a la meta, porque Él ha decidido amarnos hasta el fin. Su amor al máximo. Póngase de pie y vamos a orar. Padre que estás en los cielos,